y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo acá? Entonces, porque acá está citando justamente lo que leímos en Isaías 45. ¿Qué dice Isaías 45? Vamos a Isaías 45. Al final de Isaías 45. 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces Jehová está diciendo qué cosa. Yo soy Dios y no hay otra persona que sea Dios. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, de Jehová. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Que era un judío que por supuesto se conocía toda la Biblia, y esto lo conocía claramente. Está diciendo que ¿quién es Jesús? Es Jehová. Vamos, fíjense, tengan en cuenta esto y vamos a lo que acabamos de leer. Versículo 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesucristo hombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando lo glorificó. Para quien el nombre de Jesús. ¿Cuál es ese nombre? Como dice la profecía, es Jehová el Señor. Se doble toda rodilla. Porque ¿ante quién se doblaría? Ante Jehová. ¿Y Jesús quién es? Es Jehová, entonces Israel. Para que en el nombre de Jesús, o sea, en el nombre de Jehová, frente a, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese en Jesucristo, ¿quién es? Es Jehová el Señor. Eso lo está diciendo Padre. ¿Para gloria de quién? De Jehová. Para gloria de Jehová nuestro Padre. Porque nuestro Redentor, ¿quién es? Es Jehová. Entonces el que confiesa en Jesucristo es Jehová el Señor. Lo hace para gloria de quién? De Jehová. Porque reconoce justamente que Dios anunció. Jehová anunció y él salvó. Yo anuncié y salvé, como dice Jehová en Isaías. Entonces, todo el que confiesa en Jesucristo es Jehová el Señor. Lo hace para gloria de Dios. Y eso es lo que hacían los miembros de la iglesia primitiva. Por eso, como Dios les mostró en el Juan, elevaban la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad de Jehová, que no tenía ningún tipo de imágenes, solamente esa inscripción. En cambio, que los apóstatas elevaron la bandera negra de los paganos, con imágenes. Y lo que predicaba la iglesia primitiva es que Jesucristo es Jehová el Señor. Ahora, aquí aparecen las otras palabras agregadas. Sí, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Eso dice Pablo en Romanos 10. Y si vamos a Romanos 10, a las palabras de Pablo, y acá empieza en Romanos 10:5 hablando de lo que escribe Moisés. Que dice, porque de la justicia que es por la fe, la ley de Moisés escribe así. Perdón, la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero en la justicia que es por la fe, Moisés dice así, acá está citando Deuteronomio 30, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y esto está agregado, porque eso no es lo que decía Pablo. ¿Quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Más que dice, porque justamente está diciendo que el pueblo de Israel no podía guardar la ley, porque estaba muy lejos de ellos. Pero ¿qué dice justamente de la justicia que es por la fe, la ley de Moisés? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, dice. Porque eso es lo que Dios prometió hacer, circuncidar el corazón de sus hijos y escribir su ley en la mente del corazón de sus hijos para que puedan cumplirla. Y que no esté fuera de ellos, ni lejos de ellos, sino que esté escrita en la mente del corazón. Y Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahora vamos a ir a Deuteronomio 30 para que lo veamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es quien,
es Jehová el Señor. O sea, ellos confesaban qué cosa. Jesucristo, ¿quién es? Es Jehová el Señor. ¿Quién es nuestro Redentor? Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Si confesares con tu boca que Jesús es Jehová el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque eso es lo que dice Dios en Isaías 28, cuando dice, aquí he puesto en Sión una piedra angular. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Acá está citando Joel 2:32. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que Jesucristo es Jehová el Señor. Y que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. En todo aquel que diga que Jesucristo es Jehová el Señor. ¿Cómo pues invocarán, dice, a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo van a invocar a Jehová si no creyeron en Jehová? ¿Y cómo creerán en Jehová si no han oído de Jehová? ¿Y cómo oirán de Jehová sin haber quien les predique? Porque es el evangelio de la reconciliación, como dice Pablo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque cada vez que un hijo de Dios nace de Dios, Dios lo envía a predicar el evangelio de la reconciliación, a buscar a sus hermanos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 52, de los que anuncian el evangelio del reino de Dios. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice Pablo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque el que cree y obedece es el que tiene fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios en las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo importante. Y por supuesto, él creía que Jesucristo es Jehová el Señor. Como decía Isaías 9:6, es el Dios fuerte, el Padre eterno, hecho hombre. Porque el único Redentor que había era Jehová, el único Dios verdadero. No había otra persona que fuera Dios. Y el verdadero Jesús es Jehová el Señor hecho hombre. Y el Dios Hijo de la Trinidad es un ídolo, porque no existe ni el Dios Padre, ni el Dios Hijo, ni el Dios Espíritu Santo de la Trinidad, ni el Dios la Trinidad, que es una entidad formada por tres personas que son Dios, y que Roma muestra en sus imágenes como el sol, que es la esencia de la Trinidad, de la cual salen el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, a los que adora Roma. Por eso es claro, el único Dios verdadero, ¿quién es? Es Jehová. No hay otra persona que sea Dios, aparte de Jehová. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Es Dios, el único Dios verdadero hecho hombre, es el misterio de la piedad. Porque es Dios. ¿Qué Dios? Jehová. Sí, esa es la promesa, que ese es el anuncio de Dios por medio de Jeremías, que todos los que no conocieran al Mesías lo llamarían Jehová, justicia nuestra. Porque el Mesías es Jehová, hecho hombre. Es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero. Ese es el verdadero Jesús. Y esa es la verdad echada por tierra. Porque los apóstatas que hicieron la obra de Balaam para satisfacer a Constantino, disfrazaron justamente a las imágenes de la bandera negra de los paganos, como Dios lo mostró en el Huay, de cristianas, y empezaron a adorar a Dios la Trinidad. Y esa adoración les llevó a conocer las profundidades de Satanás, y los llevó a asesinar a sus hermanos, porque no creían en el Dios la Trinidad. Y nosotros eso lo podemos ver claramente en la historia. A ver, Edicto de Tesalónica. Como Jesús nos enseñó, le oramos a Jehová en nombre de Jesús. ¿Quién es? Es Jehová hecho hombre. De Jesús, es nuestro hermano, el que nos redimió y nos dio, como dice Juan 1:10, la potestad, el derecho a ser hechos hijos de Dios, porque el pacto de Dios con el Mesías justamente era ese, que si Jesús vencía y ponía su vida en expiación por el pecado, vería el linaje.
Ahora, vamos a ver el edicto de Tesalónica. Vamos a verlo, por supuesto, en español, ¿no? Le voy a agrandar esto. A ver si se puede ver. Edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Porque en ese tiempo el emperador moraba en Constantinopla. Dice, queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Entonces, fíjense, esta es una ley que impone una adoración. En el 321 Constantino estableció la ley que es el tipo de la ley dominical pasiva, que obliga a descansar el domingo. Pero en el año 380 fue establecida la ley dominical activa, que no obliga a descansar el domingo, sino a adorar al Dios del domingo, adorar a Baal. Entonces queremos que todos los pueblos profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta ahora se ha predicado modo como la predicó él mismo, y esto lo escribió Jerónimo Estridón, el que creó la Biblia católica, que era el secretario del Papa Dámaso, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso. O sea, ¿quién? El Papa Dámaso. O sea, el Imperio Romano impone la religión del Papa. Y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica, dice. Esto es según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica. ¿Creemos en qué? Entonces la bestia romana tiene un credo y cree en esta imagen. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Entonces dice la bestia romana, creemos en la Trinidad. Y esta es la imagen a la que adoraba la bestia romana y obligó a adorar, ¿no? Ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos, o sea, le pone una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos, a quienes sigan estas normas, los que adoren al Dios la Trinidad, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. O sea, y un demente y loco pierde sus derechos civiles y es despojado. Sobre los que además pesará la infamia de la herejía, los declara herejes. O sea, el que no adora a la Trinidad lo declara hereje. Y que dice, sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias. Y serán objeto primero de la venganza divina. ¿De qué Dios? Del Dios la Trinidad. Y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Y empiezan a perseguirlos, a asesinarlos. Ahora, ¿a quién asesinó Roma? Al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la abominación desoladora. Porque este Dios, el Dios de la Trinidad, es la abominación del desolador, es la abominación desoladora. Y cuando Jesús en su sermón profético anunció que vendría la abominación desoladora, y cuando la viéramos, venir a la tierra, y la gente dijera, Cristo ha venido, huyéramos a los montes. Porque vino ¿quién? Satanás. Y esa es la señal que terminó el fuerte pregón. Entonces es claro que la abominación desoladora es el Dios la Trinidad, que en defensa de este Dios, la bestia romana persiguió y asesinó al pueblo que conocía a su Dios y adoraba a Jehová, como Dios le mostró en Joel. El pueblo que elevaba la bandera de un blanco puro, que decía pureza y santidad a Jehová, la bandera que Dios le dio al pueblo adventista, y después los apóstatas elevaron la bandera de guerra de los paganos, con las imágenes del sol, la luna y las estrellas, los dioses de Roma. Como dice la profecía de Daniel 11, 36 y 37, empezó a adorar a quién? Al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana. Y empezaron a perseguir y asesinar al pueblo de Dios. Ahora, el Dios de las fortalezas estaba siendo adorado bajo su nueva tradición, la tradición cristiana de Jezabel. Y esto es claro, este es el tipo de la ley dominical activa, que es la que define Apocalipsis 13, porque la bestia que sube a la tierra va a obligar a todos los hombres a adorar a la bestia religiosa y a su imagen, a su ídolo, al que ella adora desde el tiempo de la apostasía. Y los protestantes ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al Dios la Trinidad y al Jesús definidos en sus concilios ecuménicos, la doctrina de sus concilios ecuménicos, a la misma imagen a la que obligó a adorar la bestia romana. Y por supuesto, si nosotros queremos tener la fe del pueblo que conocía a su Dios y no adoró a esta imagen, y fue perseguido y asesinado, entonces tenemos que buscar y encontrar al verdadero Jesús. ¿Cuál es el Dios verdadero?
para poder adorarlo. Y por supuesto, claramente, no es el Dios la Trinidad, ¿no? Porque el Dios la Trinidad es la imagen a la que adoraba la bestia romana. Y eso es claro. Y como dice Roma, es el Dios al que ella definió. Porque el Dios la Trinidad no está definido en la Biblia, sino ella lo definió en sus primeros concilios ecuménicos y como Jesús lo dijo, con cosas sacrificadas a los ídolos, con los mismos conceptos con los que los paganos definían sus dioses, o sea, con los mismos conceptos en que un griego definía a Zeus, a Apolo, a Hermes y a los dioses del Olimpo. Y esos son los conceptos paganos que fueron usados para definir al Dios la Trinidad, que no tiene ninguna diferencia con todas las trinidades que tenía la bestia romana, porque al tiempo estaba la Trinidad Capitolina, la Trinidad del Aventino, había muchas trinidades. El concepto de Dios triuno era muy común en medio de Roma, ¿no? Entonces, los apóstatas usaron esos conceptos y definieron a, como le llamaron primeramente, a la Agia Triada, o sea, a la Triada Santa, o el Dios Trino Santo. Sí, bueno, esta es la doctrina que generaron, que es la doctrina de Jezabel, la que Jesús llama, justamente porque Dios llama a Jezabel a la Iglesia Católica, indicando que ella adora a Baal, que profetiza a Baal, y haría la misma obra que hizo Jezabel. Persiguió a los profetas de Jehová, los asesinó y puso en medio del pueblo de Dios a profetas de Baal y Acera para que el pueblo de Dios adorara a Baal, creyendo que adoraba a Jehová. Y esos son los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas. ¿Vienen de dónde? De Babilonia, de Roma. Ahora, pero lo importante es que entendamos el Evangelio. Y eso vamos a tratar de seguir viéndolo en el próximo estudio. Simplemente ahora estamos viendo que temer a Dios tiene dos acepciones distintas. El que pone el autor de nuestra lección, indicando que tenemos que temer al Dios la Trinidad. ¿eh? Y lo que Dios reveló por medio de Juan es que tenemos que temer a quién, a Jehová, como el pueblo conocía a su Dios. Porque Jehová es el único Dios verdadero. Y si adoramos a la Trinidad, como los apóstoles de la iglesia primitiva, vamos a llegar a conocer las profundidades de Satanás y como vemos en el edicto de Tesalónica, vamos a tener el mismo sentimiento que hubo en quién, en Satanás. El mismo sentimiento que hubo en Caín. Pero no el mismo sentir que hubo en el verdadero Jesús, que por amor a nosotros dio su vida. Esa es la diferencia. Porque estos apóstatas que buscaron el apoyo de la bestia romana, adoraban a quién, a Satanás y a los demonios, y lo llamaban como Dios, Cristo, Espíritu Santo. ¿no? Pero por tener la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y ese fruto es muy claro, y no se puede negar, está escrito en la historia y también con la sangre de los mártires. El que adora al Dios de la Trinidad, al Dios de Roma, al Dios del falso profeta, no va a ser salvo. ¿no? Como dice Jesús claramente en la profecía del Apocalipsis, sobre él van a caer las plagas que van a caer sobre la bestia y el falso profeta. Ese es el tema. Y nosotros tenemos que predicar la verdad por amor, para salvación. Porque de esto depende la vida de nuestros hermanos. No es un tema político, ni de quedar bien con alguien. No. De esto depende la salvación de nuestros hermanos. Y si nosotros no hablamos, como Dios le dijo a Jeremías o a Ezequiel, cuando yo dijera al impío ciertamente morirá. Si tú no hablares, ¿qué va a pasar con el impío? Va a morir. Ahora, el que habla lo hace por amor. Aunque sepa que cuando llegue el tiempo de angustia, Jezabel lo va a perseguir y va a poder matar, porque va a haber muertos, va a haber mártires en tiempo de angustia, como dijo Jesús. Cuando llegue el tiempo de angustia, van a perseguir y van a asesinar al pueblo de Dios por causa del nombre de Jesús, el nombre del verdadero Jesús. Porque con nuestras Biblias podemos mostrar que el verdadero Jesús es Jehová, ¿no? El Dios de Israel, la única persona que es Dios, que por amor a su pueblo, por amor a nosotros, primero perdonó nuestros pecados, cargó sobre sí nuestros pecados, y para poder ser declarados justos tenía que pagar por esos pecados, y él mismo se hizo hombre, ¿no? Para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el macho cabrío con cuya sangre el santuario es purificado, porque eso es lo que anuncia la profecía, porque ese es el verdadero amor de Dios.
el que por amor se hizo hombre para redimirnos. Pero vamos a ver que los que creen en la Trinidad creen que, como ya lo dice nuestra lección, pero lo vamos a ver más claramente en la próxima lección, y vamos a mostrar todo lo que vino diciendo el autor de nuestra lección en todas las lecciones, defendiendo a la doctrina de Roma, que Jesús pagó, ¿qué cosa? Nuestros pecados. ¿A quién? Al Dios Padre, por satisfacer justamente a un Dios que está ofendido, y que Dios lo mató a Jesús. ¿Para qué? Porque eso es lo que él quería. ¿Para qué? Para quedar satisfecho de que su ley había sido, la violación del hombre había sido pagada. Pero eso es una abominación, es una barbaridad, y vamos a ver cómo la repiten nuestros teólogos y la enseña Roma. Porque nuestra iglesia está enseñando el vino de Babilonia, las doctrinas de Babilonia, y no el verdadero evangelio, que es el evangelio del reino de Dios. Y lo que tenemos que conocer nosotros es eso, para que Dios vuelva a reinar en nosotros. Así que, bueno. Cristian, sí. En Zacarías 6:3, cuando la profecía y se sentará y dominará en su trono, a su lado. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo hombre. Sí. Es decir, es Jehová manifestado en carne y glorificado. Y glorificado. Ajá. Y está sentado en el trono al lado de nuestro Dios y Padre Jehová. Sí. El templo del nuevo pacto, el templo que él edificaría. Zacarías 6:12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová a los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo. Entonces, ¿quién sería? Un hombre. Ahora, ¿pero su nombre cuál es? El renuevo de Jehová, el cual brotará de sus raíces, o sea, brotará de Jehová, y edificará el templo de Jehová, futuro. Entonces, cuando venciera, ¿qué tendría que hacer? Edificar el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién llevará gloria? Jehová. ¿Y quién se sentará y dominará en su trono? Si su templo es Jehová. Y Jehová se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Entonces, el varón cuyo nombre se renueva, como dice la profecía, sería sacerdote según el orden de Melquisedec. No sumo sacerdote, sacerdote. Y como dice acá, y habrá sacerdote a su lado, ¿no? Y consejo de paz habrá entre ambos. Porque está hablando de esto del continuo, el consejo de paz durante el continuo. Y como dice la profecía de Salmo, buscar el Salmo, creo que era el 110, donde David escribió lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y está hablando del Mesías, de su Hijo, de Jesucristo hombre. Entonces, si ibas a entrar a la diestra, de Dios. Y sigue diciendo, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Y ahora viene el versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque está hablando del continuo. Entonces la obra de Jesús primero es sacerdotal, y en el día de la expiación es sumo sacerdotal. Pero primero está como sacerdote. Como dice la profecía, Jehová pondría su trono en el templo que edificaría el Mesías, y el Mesías sentaría a su lado, y consejo de paz habría entre ambos. ¿Por qué? Porque Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces la profecía es esta, que el Mesías, que es hijo de David,
se sentaría a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para ejercer el sacerdocio en el templo que edificaría justamente el Mesías. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ese es el templo del nuevo pacto, al que echó por tierra justamente el hombre pecado, y que Jesús tiene que reedificar, como dice, al que venciere. Y esas promesas es para el pueblo antista: lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la mujer vestida de sol, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Porque Jesús fue el primer vencedor. La primera piedra, la piedra del ángulo del templo de Jehová, como lo serían sus hermanos, piedras vivas, y justamente Él es el ejemplo. En Él vemos justamente la promesa de Dios. Cristo es el Evangelio. ¿En qué sentido? Porque la promesa de Dios es transformarnos a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el que conoce y ve al verdadero Jesús, conoce cuál es la promesa. Como Jesús mismo lo dijo en Mateo 10. Pasa a ser sumo sacerdote, a hacer las dos obras, a partir de que empieza el juicio justamente del día de la expiación, a partir de que empieza el juicio investigador, como Dios le mostró en Ajuay. O sea, cuando pasa del lugar santo al lugar santísimo, pero no deja de hacer la obra sacerdotal, sino que hace las dos cosas. Está haciendo las dos cosas: el continuo a favor de su pueblo, y después a favor del pueblo que está en Babilonia, y finalmente en el día de expiación confiesa el nombre de los vencedores. Se me fue lo que estaba diciendo. Me olvidé lo que estaba diciendo, que les iba a mostrar. Pero bueno, entonces Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa es la promesa. Sí, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Porque Jesús es el primogénito. Tendría linaje. Claro, dice en Isaías que él vería linaje, o sea, habría otros como él, pero él es el primogénito. Entre muchos hermanos. Ajá. Y como... que van a seguir su ejemplo. En versículo Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque ese pueblo que fue destituido de la gloria de Dios va a volver a reflejar la gloria de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, ¿los hijos de quién? De la mujer vestida de sol. Y en Romanos 8, 28, 29 y 30 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque eso es el Evangelio. Dios prometió hacernos nacer de nuevo de Él y transformarnos en imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque Él tendría que ver linaje. Ese es el pacto de Dios con el Mesías. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. ¿Quién es el que perdona los pecados? Es Dios, no Jesús. Vamos a ver que nuestra lección enseña que Jesús perdona pecados. Y a los que justificó, estos también glorificó. Los transformó a la imagen de Jesús, para que tengan su nombre escrito en la frente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué dice Roma? Dios está contra nosotros y Jesús se pone en el medio. Pero no, Dios es por nosotros. Él se hizo hombre para redimirnos. Él nos amó. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, ¿quién es el que justifica? Dios. ¿Y qué hace el justificar? Carga nuestros pecados. Por eso el santuario tiene que ser purificado.
Entonces, como Dios, como dice claramente la profecía, estaba perdonando a todos sus hijos desde Adán en adelante, y al perdonarlos se hacía responsable de pagar sus pecados, Él tenía que pagar. Y la única forma de pagar era haciéndose hombre y venciendo el pecado de la carne, y como cordero morir cargando los pecados de su pueblo, para que con su sangre el santuario pudiera ser purificado y Dios pudiera ser declarado justo en su juicio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí aparece nuestra lección. Vamos a verlo acá. Teman a Dios y denle gloria. Y hay muchas barbaridades en esta lección. Después la vamos a ver a todas. Pero la buena noticia del juicio. ¿Por qué? Porque nosotros nos escondemos detrás de Jesús. Y el Padre no nos ve a nosotros, ve a Jesús. Pero esto no es así. Esta es doctrina falso evangelio. Y vamos a ver lo que dice la verdad, lo que es el verdadero evangelio. Así que decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, todos miedosos, escondiéndose detrás de Jesús. Este es el falso evangelio. Este no es el verdadero evangelio. Porque el verdadero Jesús nos lleva al Padre. ¿Para qué? Para que Dios nos haga nacer de nuevo de Él y nos transforme a su imagen. Este Jesús mantiene a los pecadores ahí escondidos, y miedosos, asustados detrás de Él, sin que Dios los transforme. Jesús se interpone entre el Dios Zeus y el pecador, ¿no? Entre el Dios que castiga y el pecador. Sí, el Dios Zeus. Para recibir Él el castigo del Dios que castiga. Pero eso es doctrina romana. Y lamentablemente, ese es el vino de Babilonia que está en nuestra iglesia, está en nuestras lecciones. Sí. Y hasta ahora estuvimos viendo, justamente para ver lo que Dios dijo que iba a pasar en las iglesias. Si no veíamos lo que pasó en la historia de la iglesia cristiana, no podemos entender lo que está pasando ahora. Por eso Jesús dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es lo que nos permite, o sea, ver en la historia lo que pasó, es lo que nos permite entender claramente quién es Jezabel, quién fue Balaam, cuál es la doctrina de Jezabel, cómo lleva a conocer la profundidad de Satanás. Y por supuesto, a buscar y a conocer a Jehová. ¿Quién es Jehová? Y la diferencia entre la verdad y la mentira. Porque el pueblo de Dios tiene que predicar la verdad. Tenemos que tener el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno no tiene nada que ver con estas imágenes. Esto no tiene nada que ver con la verdad. Esta es la doctrina del falso profeta y la doctrina de la bestia. No es la verdad. Y este no es el verdadero Jesús. Esa es la imagen del anticristo. Y este Jesús, que se muestra como una cruz, es la imagen que Satanás le mostró a Constantino. Ese es el anticristo, no es el verdadero Jesús. Pero eso lo vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene. Pero lo importante es que nosotros busquemos y encontremos la verdad, porque Dios necesita un pueblo que va a sostener la Biblia y la Biblia sola como fuente de doctrina y norma de fe. Y por supuesto, va a ser el camino que Dios le dijo que tiene que seguir. ¿Sí? Cristian, volviendo a Filipenses 2, específicamente el versículo 7. Uh-huh. Ahí hay una parte donde está hecho semejante a los hombres. Sí. Uh-huh. Cuando nosotros estamos estudiando que Jesucristo es semejante a nosotros en carne y sangre, esa parte, Filipenses 2:7, es parte de lo que nos sirve a nosotros como el soporte para poder conocer las características del verdadero Jesucristo. En Hebreos 2, que dice que Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. O sea, no quedó nada en lo que Jesús fuera diferente a sus hermanos en cuanto a carne y sangre, como es el autor de Hebreos. Tenía la misma carne y la misma sangre de sus hermanos.
pero el anticristo no la tiene. Esa es una cosa importante. Ahora, Jesús fue perfeccionado. Jesús fue perfeccionado por su Padre. Aunque siempre fue perfecto en cada etapa de su vida porque nunca pecó, nunca tuvo mancha de pecado, tenía que llegar a tener escrita la ley de Dios en la mente del corazón, tenía que reflejar la gloria de Dios y tenía que llegar por amor a dar su vida ¿por quién? Por sus hermanos. Ahora Dios por amor hizo eso, pero ahora Jesucristo hombre, que tenía que llegar a tener su propio carácter, su propia mente, su propia voluntad, tenía que llegar a reflejar lo mismo. Y cuando fue perfeccionado, justamente dio su vida en amor por los hombres, o sea, mostrando que el amor de Dios se había perfeccionado en él, y ahí venció. Venció al pecado en la carne, mostrándonos que el amor de Dios, la ley de Dios puede estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y esa es la promesa de Dios, ese es el verdadero evangelio. Porque los 144.000 van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, van a tener el carácter de Dios, esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere impedir con las falsas doctrinas. Y lamentablemente, las doctrinas las que creen nuestros teólogos, porque se enseña en nuestra facultad de teología, que son las doctrinas de Roma. Pero bueno, es el cumplimiento de la profecía, es lo que Dios dijo que iba a pasar. Ahora, la otra vez estaba escuchando a un pastor que decía lo siguiente, el cual siendo en forma de Dios, entonces, ¿qué entiende un hermano que cree en la Trinidad? Que era Dios, o sea que tenía naturaleza divina. ¿Y qué tomó? Tomando forma de siervo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en forma de Dios, que sí, tenía naturaleza de Dios, después tenía la naturaleza nuestra. Pero ¿qué enseñan los que creen en la doctrina de la Trinidad? No, tenía forma de hombre, pero era Dios. Era Dios y hombre a la vez. 100%. Era 100% Dios y 100% hombre. Pero bueno, pero son incoherencias que aparecen en el texto, porque acá el texto fue cambiado y hay interpretaciones raras. Es decir, el 2.6, 2.7 y 2.8, ahí se formó, fue una ensalada en lo que hicieron. Claro, no sabemos lo que decía el original. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. Y si Jesús es Jehová el Señor, es Jehová el Señor. El cual, que siendo Dios, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. No sabemos lo que decía el original, pero para que lo que dice Pablo sea coherente, porque Pablo no es tan incoherente para poner una cosa aquí y otra cosa aquí en otro lugar, porque todas las palabras de Pablo se vuelven incoherentes cuando aparecen estos conceptos. Porque él dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo? Pero entonces no había dos personas fueran Dios, ¿no? Pero acá en Filipenses aparece como que si Pablo dijera que había otra persona que era Dios. No. Ahora, ¿qué hizo Dios? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose hombre, hecho semejante a los hombres. Y como dice el autor de Hebreos, en todo semejante a sus hermanos. Y estando en la condición de hombre, se huyó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el tema. Por eso se entiende que digan un misterio, no se puede decir. Sí, no. La palabra misterio es para ocultar una falsa doctrina, porque lo que Dios reveló, las cosas reveladas por Dios, son para nosotros, son fáciles de entender. Ahora, porque ¿quién es el Mesías? Está claramente revelado. ¿Quién es nuestro Redentor? Está claramente revelado. Es Jehová el Señor. Es el único Dios verdadero. Cristo es el verdadero Jesús, es Jehová el Señor. Y eso es lo que confesaban los miembros de la iglesia primitiva. Es decir, ahí en el 2.7, como tal lo que está en el 2.7, si yo lo estoy comprendiendo, Jehová, por amor a nosotros, se manifestó en carne, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y conociendo lo que dice en Hebreos, carne y sangre, en todo semejante a sus hermanos. Sí.
porque el Mesías tenía que ser una oveja. Ahora, que tenía que vencer al pecado en la carne. Ahora, y Jehová, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte en un madero. Ajá. Por lo cual, si ahora uno está parte con lo que está en 1 Corintios 8:6, solo hay un Dios, el Padre, por lo cual Dios, Jehová Dios, nuestro Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Jehová, se doble toda rodilla doble. que está en los cielos y en la tierra. Está hablando Isaías 45. Ahora, porque Jesús fue glorificado. Y al ser glorificado, como nos muestra Apocalipsis, recibió todo el poder, ¿no? Y además toda que tenía, todos los 7 ojos del Espíritu de Dios. O sea, es un hombre, un cordero que ahora es omnipresente, para que se cumpla la profecía y donde Dios pone su trono, él pueda sentarse a su lado. Donde está el Espíritu de Jehová el Señor, donde está la presencia de Jehová el Señor, ahí está el cordero. O sea, tenemos un hombre que ahora es glorificado y es omnipresente como Jehová. Es algo único, porque ni los ángeles son omnipresentes, pero el Cordero sí. Para poder ser el mediador. Para poder estar sentado a la diestra de Dios, en el trono de Dios, donde Dios pusiera su trono, en su reino. Sí, sí, sí. Porque el reino de los cielos son las personas en las que Dios mora. Porque donde está Dios es el cielo, y donde está el trono de Dios es su templo. El nuevo pacto sería en los hombres, el evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que pega Jesús, el reino de los cielos acercado. Y la piedra del ángulo del templo de Jehová era Jesús. Sí. Por eso decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer, y mayores que las que yo hago. Sí, sí. Jesús no hacía milagros, hacía el Padre que mora en Él. Las hacía con el poder de Dios. Sí, sí. Como los discípulos hacían milagros con el poder de Dios. O sea, el que lo hacía era Eso dijo que las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y más claro. Y las hicieron. Resucitó a un muerto Pablo, ¿no? O Pedro. Sí, en el sentido de que harían más que yo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando predicó el Evangelio, como él no había resucitado, no convirtió a nadie. Sí. Recién después de su muerte y resurrección, cuando habló con los discípulos y les enseñó cuál era la verdad y sembró la semilla del reino en el corazón de ellos, recién ahí se convirtieron. Ahora, pero ellos predicarían el Evangelio por todo el mundo, por eso dice, obras mayores que las que yo hice van a hacer. Pues Jesús sembró la semilla del reino en un grupo chiquitito. Y después eso se multiplicó. Y llegaron a predicar el Evangelio por todo el mundo, en una generación. Entonces, eso es lo maravilloso justamente del Evangelio. Yo no entiendo cómo va a ser si no es por la Internet. Vos decís que, bueno, ahora es por la Internet, pero no lo será. ¿Cómo fue en el siglo primero? No lo será cuando... ¿Cómo fue en el siglo primero? Sí. Sí, que Felipe pasaba de un lugar para otro y iba volando, ni él sabe cómo. Dios lo llevaba. Sí, Dios lo llevaba, sí. Y bueno, y Dios va a se va a encargar del tiempo de angustia cuando no podamos saber China, me van a llevar a China a hablar un idioma que no hablo y voy a conseguir hablar, no sé cómo. Y Pedro hablaba en lenguas, o sea, Pedro hablaba, pero Pedro pensaba en hebreo y hablaba en hebreo y cada uno le escuchaba hablar en su idioma. Sí, sí. O sea, había de 30 o que eso, no sé cuántos se nombran ahí en Hechos, pero había, supongamos que de 20, venían de 20 países distintos y cada uno le escuchaba hablar en su lengua. Pero Pedro no tenía 20 lenguas. No, está bien. Dios se va a encargar de hacer esa obra, esa es la promesa de Dios. Sí, lo que yo también pienso. Cada uno hablaba su lengua y los escuchaban cada uno en la lengua, es lo que dice la Biblia. En la lengua claro, cada uno le escuchaba en su propio idioma. Sí, pero los apóstoles hablaban el idioma de ellos. Y sí, ellos no se daban cuenta que el otro escuchaba. Sí. O sea, entendía su propio idioma. Pero bueno, sí, eso es lo que Dios pasó. Y eso es lo que Dios va a hacer.
para que su pueblo pueda oír. Es la obra de Dios, es la promesa de Dios. El Espíritu de Cristo en los hombres. Claro, el Espíritu de Dios. ¿Qué Sí, es el Espíritu de Cristo? Sí, 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 sí. Así que bueno. Así bueno, espero que haber contestado las preguntas. Si tiene alguna otra pregunta, se la pueden hacer a Gerardo o mandarla con uno de nosotros y la vamos a contestar. Todas las preguntas que nos hagan las vamos a tratar de contestar. Así que bueno, vamos ahora entonces. Si alguno de ustedes quiere orar, paro la grabación.